Sean bienvenidos a Historia Crítica. En esta ocasión relataré de forma breve el rol de Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos un poco sobre todos los temas: la economía, la conexión con los alemanes y los aliados, el aspecto militar y también el político. Hacia 1939, Argentina era gobernada por el presidente Roberto Ortiz, en el marco de la llamada década infame. El 1 de septiembre de este año, Alemania invadió Polonia, dando inicio a lo que sería el mayor conflicto armado de la historia. En diciembre de 1939, el acorazado alemán, el Graf Spee, se enfrentó con 3 buques ingleses frente a las costas de Uruguay y Argentina en el Río de la Plata. El buque alemán, tras ser dañado y acorralado en Montevideo, fue hundido por su propio capitán. La tripulación se quedó luego en Argentina. Este llamativo hecho aceleró la idea de Argentina de abandonar la neutralidad y de apoyar a Inglaterra en modo de país no beligerante. En abril de 1940, el canciller argentino José María Cantilo le propuso a Estados Unidos cambiar el estatus de neutral a no beligerante a favor de Inglaterra, esperando así que el resto de los países latinos acompañen la idea. La acción había contado con el apoyo del Congreso argentino y la mayoría del Partido Radical, pero Estados Unidos rechazó por completo la propuesta. Los principales motivos fueron el hecho de estar en año electoral y de querer recoger los votos de ciudadanos aislacionistas, como también el hecho de que la propuesta sería rechazada en el Senado, que el presidente Roosevelt no controlaba, además del hecho de que este cambio iría en contra de la Declaración de Panamá que Estados Unidos había promovido para que los países americanos se mantengan neutrales en su conjunto. Recordemos que esto era antes del ataque japonés a Pearl Harbor. Más allá de este intento y viendo el convulso contexto internacional, el presidente Ortiz aumentó el presupuesto de las Fuerzas Armadas en 1.000 millones de pesos. Pero más importante, tomó la propuesta del ingeniero Savio e impulsó la creación de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares en 1941. Este organismo estatal proveería a los militares argentinos de todo tipo de armamento y material logístico en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus desarrollos tempranos fue el tanque argentino Nahuel, del cual se produjeron 12 unidades, como también el inicio de la petroquímica en Argentina, con la fábrica de tolueno sintético para poder producir TNT. A partir de mediados de 1942, Estados Unidos comenzó a presionar más fuerte a los países latinos para que le declaren la guerra a Alemania. El gobierno argentino, ahora gobernado por su vicepresidente, Ramón Castillo, no escuchó los reiterados pedidos y permaneció neutral hasta enero de 1944. La neutralidad no obedecía solamente a los sectores profascistas del ejército argentino, sino que la misma Gran Bretaña apoyaba la neutralidad argentina. Sucede que, si Argentina le declaraba la guerra al eje, sus barcos mercantes, que exportaban carne a Inglaterra, correrían riesgo de ser destruidos por los submarinos alemanes. Inglaterra, necesitando de la carne y el cuero argentino para llevar adelante la guerra, prefería y apoyaba la neutralidad del país sudamericano, sabiendo que así sus importaciones ganaderas no corrían peligro. Cabe decir que el 30% de la carne y el 35% del cuero que usaban los ingleses provenía de Argentina. Incluso cuando Estados Unidos presionó a Churchill para que aplicara sanciones, este respondió que no lo haría, dado que el comercio con Argentina era vital para el esfuerzo de guerra. Alemania también estaba a favor de la Argentina neutral, ya que tenían intereses comerciales y de inteligencia en Sudamérica. En lo que respecta a Italia, realmente era algo difícil que Argentina entre en guerra con ella y el eje, sabiendo los lazos de sangre y cultura que había entre estos países. En las décadas anteriores, más de 2 millones de italianos se habían instalado en Argentina y durante la Primera Guerra Mundial, alrededor de 20.000 voluntarios partieron a luchar a favor de Italia. Pero esta postura independiente tuvo sus consecuencias. La presión de Estados Unidos se materializó en un boicot económico de amplio grado. Básicamente motores, máquinas agrícolas,
petróleo, que eran provistos por Estados Unidos, dejaron de llegar a la Argentina. La mecanización del campo argentino se detuvo en estos años y junto a la falta de combustibles se llegó al extremo de quemar toneladas de maíz para mantener la producción en algunas fábricas. El comercio de Sudamérica con Europa disminuyó, lo que motivó acuerdos bilaterales con Chile, Brasil, Bolivia y Colombia. Argentina en 1943 exportó el 20% de su producción industrial a países latinos. Europa ya no vendía sus bienes en la misma cantidad a Sudamérica, lo que impulsó una gran brecha entre los productos que se vendían al exterior y los que ingresaban. Mientras que los precios del trigo, maíz, carne y otros aumentaban por la necesidad de la guerra, al mismo tiempo los países europeos vendían menores cantidades de bienes elaborados a otros continentes. Esto tuvo tres grandes efectos. Primero, la acumulación de reservas. Entre 1940 y 1945, Brasil aumentó sus reservas un 600%, Colombia un 540%, México un 400%, Chile 214%, Argentina 155% y Perú 55%. Segundo, y mientras se aumentaban las reservas, estos países, Argentina incluida, crecían a un ritmo muy lento debido a que carecían del material para hacerlo, que normalmente venía de Europa. Entre 1940 y 1945, Argentina creció en promedio 1,2%, mientras que Brasil 0,3% y Colombia 0,4%. Las importaciones argentinas llegaron a niveles mínimos entre 1943 y 1945, como pueden ver en el gráfico, superando los valores de la Gran Depresión de 1929. Esto actuó como un ahorque natural al desarrollo y crecimiento del país y generó el tercer efecto, que fue la adopción de la sustitución de importaciones. Ante la falta de insumos del extranjero por la guerra, surgieron muchas empresas que ocuparon ese lugar de proveedores. En Argentina, por ejemplo, el 30% de las empresas que existían al final de la guerra se habían establecido entre 1941 y 1946. Varias de estas empresas prosperaron gracias a las condiciones generadas por políticas activas desde los estados, entre las que podemos mencionar la alta protección y los subsidios estatales indirectos. Es así que, si bien aumentaron las reservas un 150%, la falta de importaciones dificultó el crecimiento de la economía y generó que surjan empresas locales que luego no podrían competir con las europeas cuando llegue la posguerra. Volviendo a la política, en 1938 la Cancillería argentina emitió una circular secreta, conocida como Circular número 11, a todos los consulados argentinos en el mundo. En ella se explicitaba la obligación de rechazar el ingreso a Argentina a todos los refugiados, apátridas y expulsados de sus países de origen. Además de que debían mantener dicha circular en total secreto al público y al gobierno del país donde estuvieran. Esta circular causó que la llegada de la comunidad judía a Argentina se dificultase bastante, en especial si no eran de nacionalidad argentina. Los que eran argentinos y tenían esta religión, en algunos casos podían volver al país, pero los judíos que eran extranjeros eran rechazados en los consulados argentinos. Y si tenían la suerte de que los aceptasen, debían pagar un precio muy alto en sobornos a los diplomáticos. La venta de visados y pasaportes a precios impagables fue moneda corriente en algunas de las sedes diplomáticas. El otro hecho relevante de 1942 fue cuando el presidente Castillo contactó con Alemania enviando a Juan Carlos Goyeneche. La misión secreta llevó a Goyeneche primero a España y luego de un par de recorridos terminó consiguiendo reuniones con nada menos que Heinrich Himmler, jefe de la CSS, Joachim Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores, y también con el jefe de inteligencia de la CSS, Walter Schellenberg, como también con el líder italiano, Benito Mussolini. Algo verdaderamente sorprendente si se tiene en cuenta que Goyeneche era un argentino sin cargo alguno. En estas conversaciones reservadas, a Goyeneche le habrían dicho que Alemania e Italia
no tenían intenciones de invadir Sudamérica y que apoyaban junto a Italia el reclamo argentino por las Islas Malvinas. Sobre las Islas Malvinas hay que mencionar que al menos surgió un plan para reconquistarlas en el medio del conflicto, aprovechando que Inglaterra estaba muy ocupada luchando contra los alemanes. En septiembre de 1941, el capitán Villanueva presentó un informe donde describía el plan de toma por sorpresa que contaría con alrededor de 2.000 efectivos argentinos. Pero si bien la toma de las islas era fácil y no había mayores problemas, el escollo central sería aguantar en los meses posteriores los ataques que lanzarían Inglaterra y Estados Unidos. Por esta cuestión, el plan quedó cajoneado hasta 1982, donde 41 años luego, una junta militar decidió ponerlo en práctica. En el aspecto militar hay que destacar el ataque sobre 3 buques mercantes argentinos en el Océano Atlántico, siendo 2 hundidos y 1 dañado. Los buques Uruguay y Río Tercero fueron hundidos por submarinos alemanes, aunque sin causar ninguna muerte aparente. Alemania mencionó que no era fácil distinguir la bandera del buque y en el caso del Río Tercero se ofreció a pagar los daños causados. También hay que resaltar a los 4.500 voluntarios argentinos que pelearon del lado inglés. La mayoría de ellos eran jóvenes de entre 20 y 30 años y venían de familias británicas. Ante el estallido del conflicto se presentaron por voluntad propia y muchos sirvieron en la Fuerza Aérea Británica y en la canadiense. Alrededor de 122 perdieron la vida en combate. También hubo mujeres nacidas en Argentina que sirvieron como enfermeras para el bando aliado. Del otro lado, hubo argentinos que pertenecieron al bando alemán. El más famoso de ellos fue ni más ni menos que el ministro de Agricultura y Alimentos de Alemania, Walter Darré. Este hombre había nacido en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y a los 9 años se había mudado a Alemania, donde al crecer se terminaría uniendo al partido que ya todos conocemos. Su fundamentalismo lo llevó a ocupar el cargo de director de la oficina de raza de la CSS durante 7 años, como también el de ministro de Agricultura entre los años 33 y 1942, año en que por una discusión con el máximo líder fue separado del puesto. Darré fue un miembro fundacional de la ideología alemana en aquellos tiempos. Se unió al partido desde el inicio y llegó a ser un pilar ideológico dentro del mismo, sobre todo cuando hablamos de la agricultura alemana y el modelo de trabajo eugenicista que buscaban formar. En Argentina, Alemania había sabido tejer una fuerte red de espionaje, y uno de sus hombres fuertes en el país era Ludwig Freude, un empresario influyente quien supo mantener los contactos luego de que Argentina rompiera relaciones diplomáticas con el Eje en enero de 1944. Este mismo hombre alemán, Freude, terminó siendo muy amigo de Perón en aquellos años. El hijo de Freude, Rudi, fue el secretario privado de Perón durante varios años en el gobierno, acompañándolo en sus viajes y realizando otras actividades un poco más misteriosas. Sin querer tocar ese terreno en este video, ya que sería hablar más que nada sobre la posguerra, basta decir que el Grupo de Oficiales Unidos, que gobernó desde 1943, se inclinaba mayormente a favor del Eje, y que eso sirvió luego para organizar el refugio de miles de fascistas exiliados en territorio argentino, desde rexistas belgas, ustayas croatas, hasta los personajes más conocidos como el Dr. Mengele. En conclusión, Argentina mantuvo su estado neutral durante la mayor parte del conflicto por motivos económicos, políticos y culturales de distinta índole. Por un lado, su importante comercio con Inglaterra, por otro, sus lazos de sangre con Italia y España, como la tradición de ser neutral en conflictos ajenos, y también para algunos nacionalistas el hecho de no ceder ante la presión de Estados Unidos. Todo esto causó que se declare la guerra el 27 de marzo de 1945, un mes antes de la caída de Berlín. Incluso así, no deja de ser un periodo muy complejo, donde hubo diversas posturas y vaivenes políticos en un país inestable y conflictivo como es Argentina.
Si les gustó el video, compártanlo con sus conocidos y si quieren apoyar el canal, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.